Hola Claudia, hola Roberto. Continuamos con la lectura de los cuentos. Y nos quedamos en la muerte del cura Morelos. Hacia 1815, los insurgentes son presionados con mayor fuerza por las tropas realistas contra la independencia y Morelos comienza a perder terreno, por lo que el Congreso tiene que huir a Tehuacán y en el camino Morelos es hecho prisionero por los españoles. Él es Morelos. Es trasladado a la Ciudad de México, donde se le juzga por un tribunal de la Iglesia Católica y uno militar. En ambos es condenado, es comulgado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Ahí termina la segunda etapa de la independencia. Francisco Javier Mina y la etapa de resistencia. Después de la muerte de Morelos, el movimiento por la independencia pierde fuerzas porque no tiene un líder. Y buenos militares, eso se traduce en derrotas frente a las tropas realistas. Además, el rey había ofrecido el perdón y muchos insurgentes lo aceptaron. Un sacerdote que había sido expulsado de la Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier, llega a Inglaterra, donde conoce a un joven revolucionario español, Francisco Javier Mina, y deciden unirse en una expedición para liberar a México. Desembocan cerca de Veracruz y comienzan a tener triunfos. El movimiento independentista pronto son apresados y Mina es fusilado el 11 de noviembre de 1817, mientras que Fray Servando es enviado a los tribunales de la Inquisición, de cuyas cárceles se escapa. Con esto termina la tercera etapa de independencia. La consumación de la independencia. Agustín de Iturbide fue encargado de combatir al insurgente más importante que quedaba, Vicente Guerrero, pero no pudo derrotarlo, de modo que le propuso que se unieran para terminar la guerra y lograr la independencia de España. Esto se acordó primero en Acatempán, donde Guerrero e Iturbide se conocieron y se dieron un abrazo de confianza. Y luego el Plan de Iguala, que es una declaración de independencia. Los ejércitos de ambos se unen y se forma el Ejército Trigarante. Entran a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha en que concluye la guerra de 11 años por hacernos un país independiente, libre y soberano. 11 años duró la guerra. Entonces comienza la etapa de la independencia de México. El imperio de Agustín de Iturbide. Una vez triunfante, Iturbide se corona emperador de México, con lo que se establece una monarquía y abandona la idea de república. Gobierno de manera autoritaria y no le ponía atención al Congreso. Favorecía a los ricos y al alto clero católico, lo que generó mucha inconformidad y descontento que llevó a muchos grupos a levantarse en armas en contra de Iturbide, que fue derrocado después de 11 meses de gobierno. La Constitución de 1824. Al dejar el trono, Iturbide, un segundo congreso discutió y promulgó la primera constitución política del país. En ella se proponía un gobierno devoto. La República Mexicana quedaba conformada por 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Aquí podemos ver la Constitución de 1824, que es la primera constitución que se creó en México. El primer presidente de México. De acuerdo con las reglas del Congreso, se realizaron las elecciones en las que Guadalupe Victoria resultó electo como presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente. Aspecto importante de este primer gobierno fueron que se pidió a Inglaterra para pagar el ejército y los empleados públicos. Se obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos y se impulsó la educación. Y ahora, la muerte de Vicente Guerrero. Al terminar el gobierno
de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero asumió la presidencia. Su acto de gobierno más importante fue expulsar a los españoles del país. El vicepresidente Anastasio Bustamante, inconforme, dio un golpe de estado y se apoderó de la presidencia. Guerrero se refugió en las montañas del sur. Un marinero genovés, Francisco Picaluga, recibió 50,000 pesos para traicionar y entregar al gobierno a Guerrero. El guerrillero fue juzgado y fusilado en Culiapán, Oaxaca, en febrero de 1831. Antonio López de Santana. Este nombre deben de acordarse bien porque vamos a ver qué es lo que hizo este señor. En los siguientes 20 años, México tuvo alrededor de 40 gobiernos, en su mayoría producto de golpes militares y que peleaban por la manera como debía ser gobernado el país, como una república federal, con una centralista, o sea que estaba centralizado todo. Esta última fue establecida por la Constitución de 1835, conocida como las 7 leyes. 11 de esos gobiernos fueron encabezados por el general Antonio López de Santana, quien controlaba con el apoyo del ejército al clero, la aristocracia, y era muy popular. Sus gobiernos fueron autoritarios. Disolvió las cámaras de diputados, de senadores y los congresos de estados e hizo la guerra contra gobiernos como el de Zacatecas. Y vamos a ver qué es esta frase. Dice: Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana informa a la población la implantación de nuevos impuestos a partir del siguiente mes. Él está haciendo cosas que no están favoreciendo el desarrollo de la población. Está haciendo cosas que van a perjudicar al pueblo mexicano. Y aquí, la separación de Texas. Al terminar la independencia de 1821, llegaron numerosos colonos estadounidenses a establecerse en Texas. Proponían sus propias costumbres, hablaban inglés y no aceptaban las leyes mexicanas. En 1835 declararon su independencia y Antonio López de Santana salió a someterlos, pero fue hecho prisionero en la batalla de San Jacinto. A cambio de su libertad, aceptó la independencia de Texas. Y es ahí donde perdemos una gran cantidad del estado de nuestro territorio mexicano. Si recordamos, por acá habíamos visto una imagen de lo que era México antes. A ver si la encontramos. O sea, todo este territorio, esta partezota grandota que se ve pequeña aquí en el mapa, pero toda esta parte es Texas, es la parte que perdió México. Entonces nosotros seríamos mucho más grandes. Continuamos con la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles, el gobierno francés, aprovechándose de la difícil situación política de México, exigió que pagaran los daños sufridos por algunos pasteleros franceses durante una revuelta. Como el gobierno se negó en 1838, barcos franceses cañonearon el puerto de Veracruz y obligaron al gobierno mexicano a pagar. Este conflicto se le conoce como la Guerra de los Pasteles. La guerra con Estados Unidos. En 1845, los tejanos intentaron ampliar su frontera con México, del río de Nueces de Bravo hasta la resistencia del gobierno mexicano. Los tejanos se anexaron a los Estados Unidos, declarando la guerra a México, invadiendo el país por el norte hasta capturar Monterrey y luego desembarcaron en Veracruz hasta entrar en la Cuenca de México. Y con esto terminamos la lectura y seguimos otro día.